Manu, es nuestra querida reina, una mujer muy inteligente, muy, muy, muy brillante también, a quien yo respeto muchísimo. Es una mujer de una inteligencia puntiaguda. Cualquier cosa que ustedes quieran saber sobre política en América Latina, procesos políticos, yo creo que Alina Duarte los va a sacar de dudas. Querida Alina, querida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí ya en el último día de cobertura aquí en Sao Paulo, agradecida con la audiencia Sin Censura que hace esto posible con sus superchats, con su apoyo, con su chayotito del pueblo, el cual les agradecería nos sigan apoyando. Esta es una de las coberturas más complicadas en muchos sentidos, de las más complicadas que he hecho en los últimos años, por muchas razones que ahorita podemos poner sobre la mesa, pero nuevamente pues agradecida obviamente con el público de Sin Censura por todo su infinito apoyo, por todo el equipo que hace este espacio y pues bueno, feliz nuevamente de estar aquí como todas las noches en este espacio. Créanme que sé muy bien de qué habla la querida Lina, porque resolver en términos logísticos una cobertura de cuándo salgo, me regreso, no me regreso, cuánto me va a costar este boleto de avión, tengo que hacer preparativos, todo, pero esto me va a implicar un gasto más que no había contemplado. De verdad que los enviados especiales tienen que hacer malabarismos presupuestales, sobre todo cuando ellos son los responsables de todo el proyecto de cobertura, como es la querida Alina. Yo realmente sí que te entiendo, no dejen de apoyar a nuestra querida Alina, una mujer realmente que yo francamente creo que es un privilegio para Sin Censura tener a esos ojos ahí como testiga de excepción de estos procesos. Querida Alina, y sin más, vamos a lo que te truje. Pues el presidente esta mañana, querida Lina, se manifestó a favor del voto para poner fin al bloqueo injusto contra Cuba. El presidente dijo que si Estados Unidos, que si el presidente Biden cedía, sería el primero en reconocer este gesto histórico del presidente Biden, pero como poco tiempo después, pocas horas después vimos, pues Estados Unidos junto con Israel pues volvieron a votar en el mismo sentido. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Sobre esta recurrente injusticia de Estados Unidos ante la ONU contra Cuba. Pues mira, en realidad yo creo que son muchas cosas las que hay que poner en ese asunto. Primero es por qué nos atañe el tema de Cuba, por qué el presidente López Obrador ha sido tan insistente al respecto durante muchísimas ocasiones. No es la primera vez que habla de ello, al contrario, incluso desde hace un año invitaba en nuestras fiestas patrias al presidente de Cuba, Díaz Canel, y llamaba la atención sobre esto. También dijo que era un baluarte, ¿no?, dentro de la región e incluso de los pocos países a los que ha decidido visitar, además de las 3 visitas hechas a los presidenciales a Estados Unidos y otra a Nueva York, también fue a Centroamérica y decían al Caribe, pero bueno, el Caribe es inmenso y nada más visitó Cuba. Nuevamente ahí se delimitó, ¿no? Bueno, no se delimitó, se pronunció al respecto de este bloqueo que ya lleva más de 6 décadas en contra de una isla que lo único que ha echado pa'lante pues es muchísima dignidad, ¿no? El tema aquí es que Cuba sigue siendo, a pesar de su tamaño, con una población de 12 millones de personas, sigue siendo el talón de Aquiles de Estados Unidos. A pesar de esta asfixia financiera, económica, no han logrado derrotar a la isla, una isla que se ha caracterizado por su solidaridad, por su internacionalismo, que en sus orígenes mismos revolucionarios en la década de los 60, pues no bastó ahí, tanto Fidel Castro como el Che Guevara, que además el Che Guevara no era cubano, era argentino, además de familia aristócrata, decidió, ¿no?, una vez tomada la conciencia de clase que tuvo como médico, además, ¿no?, desde ahí viene esa medicina internacionalista, deciden apoyar
tanto en la guerrilla como políticamente a otros países, en el caso de Bolivia, pero también en África. Hoy Cuba es un país que, si bien hay una campaña en contra, ¿no?, de este proceso, y la situación económica es bastante complicada, poco se habla de este famosísimo bloqueo que algunos prefieren llamar embargo y que incluso a mí no sé cómo me desconcierta, ¿no?, ver que el canciller se suma a esta palabra que no es menor, que le dicen embargo para negar que se trata de un bloqueo que está asfixiando a Cuba desde hace 60 años. Y hay una situación bastante complicada, ¿no? De eso no se habla en los grandes medios de comunicación, se habla desde Miami, ¿no?, de la dictadura cubana, pero incluso yo me atrevería a decir que ni siquiera durante los gobiernos del PRI o, bueno, en el PAN sí hubo una gran ruptura diplomática con el famoso Come si te vas de Vicente Fox, dicho a Fidel Castro, ¿no?, a propósito de una cumbre que se iba a desarrollar en Monterrey, le decía, como viene George Bush, tú comes y te vas, ¿no? Y después se difundió esa grabación. Más allá de ese gobierno, de esos exenios panistas, lo cierto es que ni siquiera Enrique Peña Nieto, por ejemplo, condenó o criminalizó, ni mucho menos. Incluso cuando fallece Fidel Castro, el comandante Castro, se refiere a quienes zarparon desde Tuxpan, Veracruz, para comenzar la revolución cubana como los héroes de Tuxpan, ¿no? Entonces, ahí hay una relación bastante fuerte. Los lazos entre Cuba y México son tremendos. Tanto la revolución cubana se planeó en varios territorios mexicanos, ahí en el Estado de México, en donde decían que esos territorios se parecían mucho a la Sierra Maestra. Y todo ese fenómeno ha sido oscurecido por campañas en contra, ¿no?, de todo este proceso libertador. Entonces, no es coincidencia, yo creo que eso tendría que ser parte de las conclusiones, no es coincidencia quienes se pronuncian hoy en contra. Estados Unidos y sus colonias más acérrimas, como lo es Israel, que depende totalmente económica y militarmente, así como hasta hace un tiempo, esperemos, Colombia era esa joya de la corona de Estados Unidos en Sudamérica, ahora lo es solamente Israel en el Medio Oriente, ¿no? Todos los impuestos de los estadounidenses se les va a enarmar a los israelitas para atacar al pueblo palestino, para asesinar, encarcelar, perseguir, derrumbar y ocupar sus territorios. Y también pues está Ucrania, ¿no?, que hoy hemos visto, más allá de las posturas que hemos enunciado aquí en contra de la guerra, lo cierto es que Volodymyr Zelensky es alguien que fue impuesto, ¿no?, muy al estilo Peña Nieto en México, y Zelensky hoy quiere que se reconozca como el gran libertador, como que se le dé el premio Nobel de la Paz casi, y bueno, Ucrania votó también en contra de esta resolución, bueno, se abstuvo en esta resolución, y nada más y nada menos que el país donde me encuentro, que es Brasil, todavía bajo el mandato de Jair Bolsonaro. Estos 4 países, evidentemente, con claras connotaciones conservadoras, coloniales, ¿no?, en el mundo, son los únicos que dicen que no están de acuerdo con levantar en palabras del imperialismo estadounidense, este embargo, pero como le decimos en la izquierda, este bloqueo económico financiero sostenido por más de 6 décadas. Entonces yo creo que ese es un logro más de hacer conciencia de lo que implica esto, y también un llamado urgente a reconocer que estas medidas no van en contra de los gobiernos. Estas medidas solo afectan a la población en turno, tanto al pueblo venezolano como al pueblo cubano, como al pueblo iraní, en su momento a Siria, a Corea del Norte, a Rusia, ¿no?, que les encanta poner sanciones asumiéndose como policía del mundo, pero a pesar de todas estas sanciones, también pues incluso hay que decirlo, ¿no?, hay un nuevo orden en el mundo que se plantea como multipolar. Han sido este tipo de bloqueos, de medidas económicas unilaterales, las que están generando alianzas entre el sur global o entre países, naciones que son de gobiernos democráticamente electos, de gobiernos soberanos que buscan autodeterminación, justamente debido a la imposición de estas mal llamadas sanciones, estas medidas económicas unilaterales, y es una tristeza que año con año se vuelva a votar
pero justamente en un Consejo de Seguridad, en una ONU que todavía está predominantemente, ¿no?, bajo las grandes potencias que triunfaron durante la Segunda Guerra Mundial, no importa de qué magnitud o de qué tamaño sea el rechazo a este tipo de medidas, basta con que Estados Unidos o Rusia o China o Francia o el Reino Unido voten en contra de una de estas resoluciones para que no se lleven a cabo. Entonces, este es el caso, más de 180 países, 185 países, si no mal recuerdo, votando a favor de esta resolución para que se quite el bloqueo económico, y Estados Unidos y sus colonias más férreas votando en contra. Entonces, pues eso es bastante triste, ¿no? Bastante frustrante saber que todavía un voto en ese mal llamado concierto de las naciones, esa comunidad internacional, pesa más que 185 países condenando esta violación flagrante de la soberanía cubana. Querida Alina, explícame algo. Tú que conoces Estados Unidos bien y que también conoces perfectamente bien las complejas relaciones de Estados Unidos con el resto del hemisferio, tú te acordarás que bajo la presidencia de Barack Obama se llegó a la conclusión de que Cuba no podía seguir durante más tiempo aislada, porque al aislar a Cuba, Estados Unidos se estaba aislando a sí mismo del resto de Latinoamérica. Esa fue una de las conclusiones de la administración Obama, y por eso el presidente Obama decidió iniciar este proceso de deshielo de las relaciones con Cuba. Pero este proceso, que era realmente un logro histórico, fue frenado primero por Donald Trump y después el presidente Joe Biden, que yo esperaba que lo iba a continuar, decidió mantenerlo así, en el limbo, ¿no? Y explícame algo, ¿por qué Joe Biden realmente ha decidido que no valía la pena seguir con este proceso que inició Barack Obama, y que hubiera sido realmente con esta decisión de poner fin al embargo a Cuba? Yo creo que Biden habría pasado a la historia, pero ¿por qué no lo hizo? ¿Tú qué piensas? Mira, Biden, vaya, estos son procesos históricos, ¿no? Estos hechos no son temas coyunturales. La relación con Cuba, de Estados Unidos, viene desde esta crisis de los misiles, ¿no? Recordarán desde la guerra cubana, la revolución cubana, después la tensión de los misiles rusos en Cuba, y después simplemente la inspiración que había brindado Cuba para el resto del continente. Eso ha pesado mucho en las relaciones diplomáticas, y cuando Estados Unidos decide acercarse a Cuba, también es un momento que van saliendo de esta burbuja inmobiliaria, crisis económica, financiera en Estados Unidos, y esta relación que decide incluso Barack Obama cuando dice que se ha acabado la Guerra Fría y tiene un encuentro con Raúl Castro en Panamá, y después visita Cuba Barack Obama. Eso es un hecho claramente histórico que no se traduce en levantar este bloqueo económico financiero, y sí tratar de regular, sobre todo en materia de turismo, en materia de las relaciones bilaterales de la comunidad americano-cubana, y eso se da un paso, ¿no? Se vuelve a avanzar un poco para que la gente pueda ir, venir a Cuba. Pero cuando llega Donald Trump está asesorado sin duda alguna por la política exterior con Latinoamérica está determinada por personajes de ultraderecha dentro del gabinete de Donald Trump, como Marco Rubio. Marco Rubio es uno de los principales arquitectos de la política exterior durante Donald Trump, y Marco Rubio viene de ese sector de ultraderecha golpista, ¿no? De Miami, de ascendencia cubana, donde pues Marco Rubio jamás ha estado en Cuba, hasta donde yo sé, pero se ha dedicado a ser el arquitecto de todas estas políticas en contra de la isla. En algún momento no solo es Cuba, durante la administración también de Donald Trump se ataca directamente a Venezuela, y está ahí metido también alguien como John Bolton, que fungió como asesor
de la Casa Blanca durante Donald Trump, que incluso rompe, porque es mucho más de ultraderecha que Donald Trump y decide irse. Él había armado, por ejemplo, a los contras en Nicaragua, había financiado armamento, estaba acostumbrado a ser un halcón de derecha, que Donald Trump incluso le molesta, ¿no? Que lo esté presionando para invadir militarmente Venezuela. Esos eran sus asesores en la Casa Blanca. Entonces, más allá de que si era favorable o no esta política en América Latina para Estados Unidos, lo cierto es que cuando llega Joe Biden, él promete una restauración de las relaciones dentro del continente, pero también estamos hablando de un Joe Biden que fue impuesto por los demócratas, no necesariamente responde al voto de las mayorías dentro del Partido Demócrata. Quien pudo haber sido el presidente, pudo haber sido Bernie Sanders, lo cual definitivamente no se logró por un mismo fraude dentro de los demócratas, ¿no? Alguien como Kamala Harris logró ser vicepresidenta sin tener el voto popular. Fue a través del estallido de Black Lives Matter, ¿no? Todas las vidas negras importan, que pues en una lógica de política de identidades, ella logra consagrarse como una mujer negra de vicepresidenta, y eso es lo que los lleva ahí, un fraude dentro del mismo Partido Demócrata. Entonces, Joe Biden hoy posee, y ya es innegable a estas alturas, una demencia senil, que también a mí me da un argumento más para decir que no necesariamente es el presidente de Estados Unidos quien lleva su política exterior e interior, son todos esos poderes fácticos los que toman las riendas dentro de Estados Unidos, el llamado establishment quien gobierna, y no les importa si Joe Biden no tiene incluso las capacidades intelectuales como las capacidades físicas y mentales para poder dirigir un país como Estados Unidos. A Biden no le interesa a estas alturas consolidar una política exterior en América Latina sólida, ni mucho menos, porque tiene problemas internos muy fuertes, porque siguen armando y destinando millones de dólares para la guerra en Ucrania, mientras sus habitantes, más de 40 millones de estadounidenses, viven en condiciones de pobreza absoluta. Estados Unidos tiene una inflación brutal, incluso eso le llevó a minorar sus ataques a Venezuela. Recordarán, después de intentos de golpe de Estado con Juan Guaidó, deciden nuevamente retomar el diálogo con Nicolás Maduro por un tema energético, ahora con la guerra en Ucrania. Entonces son varios los factores, pero sobre todo el hecho de que Estados Unidos se vea envuelto en una guerra con temas de inflación, la pandemia, que un poco no esté mirando hacia el sur. Ya perdió Colombia, ¿no? Y tratará de afianzarla seguramente. Perdió ya Honduras, que también era su bastión en Centroamérica. Es decir, en los últimos años ha habido un terremoto político para Estados Unidos en la región, y apenas aquí en Brasil hemos visto que también ganó Lula da Silva, que, ojo, Lula da Silva no necesariamente se ve como una amenaza a los intereses de Estados Unidos. De hecho, tiene el visto bueno, yo creo, de la Casa Blanca. Es bastante conciliador, es bastante diplomático Lula da Silva, y pues incluso durante la administración de Barack Obama también pues le había dado su palmadita, ¿no? Y decía que lo admiraba mucho Barack Obama, Lula da Silva, y después un poco se arrepintió de esas declaraciones. Sin embargo, es cierto que yo creo que representa más un bienestar para la región que una amenaza intrínseca a Estados Unidos, pero eso ya se irá determinando también en la región. Y ahora vemos a un Joe Biden que se las está arreglando el próximo martes, que estoy considerando seriamente aparecer en Estados Unidos. Hay elecciones, y yo no descarto que pues haya un vuelco directo hacia los republicanos. Entonces, pues ahí hay varias consideraciones. Lo cierto es que yo no tengo duda ni mucho menos en decir que hoy estamos viviendo, por fortuna de muchos, la decadencia de la hegemonía estadounidense. Sí, yo diría que la miopía, la arrogancia de Estados Unidos, de este hombre blanco y conservador que se resiste a mirarse al espejo con todos sus errores y equivocaciones y con todos los horrores que ha dejado atrás, está perdiendo por esa ceguera la hegemonía palmo a palmo, palmo a palmo, y ha perdido contacto con la realidad política. Y por otro lado, como tú bien dices,
la política exterior está secuestrada en manos de un puñado de extremistas y de gentes que solo piensan en negocios y en fin, yo creo que es fascinante los tiempos que estamos viviendo y también creo que las elecciones de la próxima semana van a ser en muchos sentidos las elecciones, las madres de todas las elecciones, querida Lina, porque yo lo veo tremendamente complicado con un apoyo a Biden que está por debajo del 40%, con problemas de inflación, con el desencanto de la gente. En fin, vamos a ver cómo le va a Joe Biden y a los demócratas a la próxima semana. Y mientras tanto, te agradezco como siempre tu expertise, realmente tus puntos de vista que nos enriquecen, que ofrecen. Más bien, nunca habíamos tenido en medios de comunicación en México la oportunidad de tener estos puntos de vista que enriquecen la opinión, porque los medios de comunicación convencionales siempre nos daban todo enlatado, condensado en pequeñas pastillas, pero no te explicaban el trasfondo histórico, el contexto. Así es que es muy rico platicar contigo. Que tengas un buen regreso. Cuídate mucho, querida Lina, y ya nos veremos por acá. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, nuevamente gracias a la audiencia de Sin Censura que nos ha apoyado con $1, $10, que nos ha apoyado con sus 5 pesos para hacer esta y otras coberturas posibles. Yo lo sé, a pesar de los ataques, a pesar de que a algunos no les parezca, a pesar de las amenazas, yo sé que es un placer para mí también estar con esta audiencia. No me canso de contarles por acá a otros colegas de lo que implica este espacio específicamente dentro de la discusión pública en México, el hecho de poderles leer en vivo y en directo, ¿no? Los comentarios, me decían dónde estoy, bueno, estoy en Sao Paulo, cuando me dicen también cuál sería la opción si no es los republicanos, no son los demócratas. Bueno, abiertamente yo me he declarado socialista en más de una ocasión y yo creo que por ahí se están abriendo muchas puertas en Estados Unidos. Hay partidos que condenan, ¿no? Y creo que también hay que hablar mucho de la necesidad del internacionalismo, la necesidad de seguir hablando de lo que está pasando. Y algo que me preocupa mucho, y con eso quiero cerrar, es después de haber vivido todos estos años, sobre todo el trumpismo, me tocó vivirlo en Estados Unidos, pues recordemos que no necesariamente Donald Trump se fue a su casa a cruzarse de brazos, y los resultados, estoy segura, van a tener que ver con un Donald Trump que, a pesar de que los medios de comunicación se le fueron en contra después de amarlo y después de hacerlo crecer tanto, pues no se fue a su casa, y ahora los republicanos seguramente tendrán mayoría, y en tan solo cuestión de tiempo también podríamos pensar en el regreso de Donald Trump. Entonces, aquí es lo mismo, el hecho de que haya crecido tanto el bolsonarismo no significa que se van a ir a su casa y cruzarse de brazos, sino que hay que tener muy al pendiente, hay que ser muy cuidadosos y cuidadosas con todos estos procesos y también cómo evitamos caer en ellos. Entonces, bueno, va a haber elecciones este martes que viene en Estados Unidos, vamos a ver si podemos cubrirlas, si no, pues bueno, les daremos seguimiento desde la lejanía. Y bueno, agradecer también, Jaime, por la conducción de este espacio, agradecerles a todas y todos los que están en el chat, mandando sus comentarios, mandando sus saludos. Yo ahorita me meto a contestar ahí en el chat. Les mando un gran abrazo, me pueden seguir en Twitter, en @Alina Duarte_, en Instagram, _Alina Duarte, en facebook.com, /Alina Duarte periodista, también en mi canal de YouTube, y todos los días y sobre todo todas las noches aquí en Sin Censura. Entonces, bueno, nuevamente agradecerles, también sé que a nombre de Vicente, el hacer estas coberturas posibles, el que podamos pagar, no solamente es el vuelo, ¿no? Es como dice Jaime, es estar viendo, a pesar de que aminoramos, en mi caso, gastos por quedarnos con amigos, amigas, a quien también les agradezco, me abran las puertas de su casa, me dejen quedarme en su sala durante varios días. Lo cierto es que es increíble contar con su apoyo, con la audiencia de Sin Censura. No es la primera y seguramente no será la última cobertura que hagamos juntos, pero
Ahí se me fue el sonido. Ahí estaré subiendo más contenido en mis redes y mañana espero que podamos tener aquí una de las entrevistas que he hecho a uno de los dirigentes de aquí, de uno de los movimientos más grandes, no solo de Brasil, sino de todo el continente, el movimiento de los trabajadores rurales, mejor conocidos como el movimiento de los sin tierra. Hemos hecho un balance, entonces espero compartirla por acá el día de mañana y ya estaremos transmitiendo tal vez solo el fin de semana o tal vez solo mañana desde la Ciudad de México, esperando que nos podamos ver con nuestros paisanos y paisanas en Nueva York este fin de semana. Entonces, bueno, ahí todavía no tengo certeza de si nos vamos a ver el día domingo ahí en Brooklyn, en Nueva York, pero de ser así me dará mucho gusto verlos a todos y compartiré esa información ahí en mis redes sociales. Te mando un abrazo a ti, querido Jaime, a Adri, a Alexis, a todo el equipo, a Ceci, pero también y sobre todo a la gran audiencia de Sin Censura. Que tengas un feliz regreso. Cuídateme mucho, por favor, que dirá Lina. Claro que sí, un abrazote. Bye.